Buenos días, comunidad de Beyond Type 2. Hoy estamos de fiesta, pues trajimos a una invitada muy especial. Es un miembro muy conocido de la comunidad de diabetes y es una persona que ha dedicado muchos años de su trabajo a ayudar a quienes viven con diabetes y además es experta en nutrición y en otros temas. Hoy vamos a platicar con ella sobre el consumo de la sal, que es un tema del cual nos estuvieron pidiendo mucha información por el cuidado de nuestra salud cardiovascular. Hoy está con nosotros Darinka. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es educadora en diabetes certificada por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey, diplomada en Administración de Servicios de la Salud y además es académica y administrativa de la Facultad de Nutrición de la UAEM y profesora tutora del Diplomado de Formación de Educadores en Diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes. Es además colaboradora de Diabetes Hoy, que es la revista informativa de la Federación Mexicana de Diabetes. Ella además se dedica a la consulta nutricional privada, educación en diabetes y docencia a nivel superior. Un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy emocionada, tal vez un poquito de nervios, pero sobre todo muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Es un gusto tenerte con nosotros, Darinka. Y antes de profundizar, existe esta parte de que dice, no le pongas sodio o no le pongas sal, como esta cuestión de la sal, el sodio. ¿Nos podrías platicar qué es exactamente la sal, qué es el sodio o cómo es el nombre que deberíamos de dar y qué es? Claro que sí. Pues seguramente en la mayoría de nuestras cabezas pensamos que el malo del cuento es la sal, ¿no? No comas sal porque se te sube la presión, no comas sal porque esto. En realidad la sal no es el malo del cuento en sí. La sal está compuesta por dos moléculas, por sodio y por cloro. De hecho, el nombre químico es cloruro de sodio. Ujú. Entonces, aquí el asunto es que el sodio es el que tiene el papel principal y ese en exceso es el malo del cuento. No es completamente el malo del cuento, porque sí lo necesitamos, es vital para nuestras funciones, es vital para nuestra vida, pero donde está la bronca o el problema es cuando hay un exceso. Hiciste énfasis en que es útil para nuestro cuerpo. ¿Cuál es exactamente la función de la sal en nuestro organismo? La función de la sal en nuestro organismo son varias, trataré de resumirlas en cuatro de forma muy concreta y muy fácil. ¿No? Primeramente es vital para controlar la cantidad de agua en nuestro cuerpo y eso a su vez permite mantener el pH de nuestra sangre. Es decir, cuando hay un exceso de sodio, lo que hacemos es normalmente orinar un poco más porque el riñón es el que regula justamente esta parte. Entonces, entre más sodio consumamos y tengamos dentro de nuestro cuerpo, vamos a orinar más. Entre menos sodio tengamos o esté por debajo de los niveles deseados, entonces el riñón va a empezar a retener. Entonces el riñón es como esta compuerta, ¿no? Que permite que el sodio salga y entre de nuestro cuerpo. La segunda función es regular, y va de la mano con esta, es regular los fluidos del cuerpo. Y hablo de fluidos en general, porque no solo es la cantidad de agua, también tiene que ver con la cantidad de sangre. Y de hecho el sodio no es el único electrolito que juega en este equilibrio, le llaman los doctores homeostasis, de nuestro cuerpo, ¿no? Hay otros electrolitos o sales, mejor conocido como sales, como es el cloro, como es el potasio, uh-huh, entre otras. Y ayuda a que nuestro cuerpo esté hidratado. De hecho, en función de la cantidad del sodio en el cuerpo, nuestro sistema nervioso central pues manda la señal de que si tenemos sed. En este caso es el hipotálamo el que regula esta sensación, ¿no? Y aquí algo que no me preguntaron, pero que creo que es muy importante, es cuando ya tenemos sed, es que ya estamos deshidratados, ¿no? Entonces, en realidad deberíamos estar tomando agua un poquito más y ya cuando de plano tenemos la piel seca, los labios, dirá mi mamá, como chicharrón, es que ya estamos bastante deshidratados. Y finalmente ayuda a transmitir los impulsos nerviosos y a la relajación muscular. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Tiene que ver con nuestro cerebro, tiene que ver con nuestro riñón, con nuestro corazón y con nuestros músculos. Por eso una parte de cuando estamos deshidratados empezamos a sentir esos calambres porque empieza a haber ese desequilibrio, ¿no? Y escuchamos mucho sobre el consumo de sal y la relación con la presión arterial, que con diabetes está como muy de la mano. ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre esta relación? Claro que sí.
Déjenme ponerlo en palabras muy sencillas. Recuerdo cuando era estudiante me costó mucho trabajo entenderlo. Pero en pocas palabras, recordemos que la presión arterial o la tensión arterial, digamos que es la unidad de medida de la fuerza que necesita el corazón para empujar la sangre hasta el último rincón de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, cuando hay un consumo excesivo de sodio, retenemos líquido y ese líquido aumenta el volumen de nuestra sangre, el volumen sanguíneo. Y entonces, ¿qué pasa? El corazón necesita ejercer más fuerza, como que la sangre se vuelve más pesada, si así lo quieren ver, para que esta sangre llegue hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Y entonces, cuando esa presión o esa fuerza es más de la que podemos soportar, es cuando vienen los problemas y solemos tener algunos signos o sobre todo síntomas. Pero ojo, no necesariamente hay. Recordemos que la hipertensión arterial es mejor conocida como el asesino silencioso. ¿Qué signos podría haber? Podría haber desde sangrado de nariz, podría haber zumbido de oídos, podría haber lucecitas, ¿no? Que veamos lucecitas así como en las caricaturas. Podría haber dolor de cabeza y mareo. Retomando el ejemplo del corazón o cómo funciona, pues justamente cuando hay este aumento de presión, también la sal, otra de las cosas que hace es que suele aumentar el ácido úrico, ¿no? Que es uno de los muchos parámetros que podemos medir en sangre. Y junto con la albúmina, suelen ser un marcador de disfunción endotelial. ¿Qué es esto? El endotelio es el conjunto de células forman la pared de nuestras arterias o de nuestros vasos capilares, ¿no? Entonces no es como que nada más sea como un plástico, porque a veces dicen que es como una manguera. Es un tejido vivo. Entonces, cuando este tejido se daña, que de por sí por la edad pues se va dañando, ¿no? Entonces, entre más edad, más dañadito, a eso le sumamos una presión arterial elevada que también daña este endotelio. Y si existe colesterol y triglicéridos altos, entonces ya son 3 factores que están dañando el endotelio. ¿Y cuál es el meollo de este endotelio? Que su disfunción o su mal funcionamiento pues trae consigo riesgo cardiovascular, es decir, una probabilidad importante de sufrir alguna trombosis, algún infarto, algún aneurisma o cualquiera de estas historias de terror. Entonces, por eso es tan importante que si la diabetes es de por sí una condición que aumenta el riesgo cardiovascular, es importante mantener la tensión arterial dentro de los parámetros saludables, además de colesterol y triglicéridos a raya. La recomendación general para todo mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es menos de 5 gramos. Pero las personas que viven con diabetes no son toda la población, ¿no? Entonces, para las personas con diabetes, tanto la Asociación Americana del Corazón como la Asociación Americana de Diabetes recomiendan 2.3 miligramos al día. ¿Qué cuánto es esto? Aproximadamente media cucharadita cafetera, o sea, de esas chiquititas. Entonces, realmente es una pizquita, es muy poco. Y a eso, o sea, eso es considerando el sodio que pudieran aportar otras cosas que no sea la sal que usamos para preparar nuestros alimentos, ¿no? Que está en muchos otros alimentos que creo más adelante vamos a platicar. Sí, justamente eso ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, no es como que pongo ese pedacito o esa pizquita y ya es toda la sal. No, hay sal que se encuentra oculta en otros alimentos, en otros productos. ¿En qué otros lugares o alimentos podemos encontrar la sal? Ya que no solamente es como la que le echamos y Claro. que son los alimentos a los que les tenemos que echar ojo y tener más precaución en esos alimentos. Pues son básicamente todos los alimentos procesados y ultraprocesados. Procesados como cuáles, pudieran ser el famosísimo bacalao de fin de año que está conservado en sal, ¿no? Tal vez no es la cosa más industrializada, pero de por sí el adicionar sal pues es un método de conversación, de añísimos, ¿no? Entonces, ese es uno. Todas las conservas, ¿no? Que si bien prolongan la vida útil o comestible de un alimento, pues justamente es el sodio el que permite esta conservación. Otro de las cosas que pudieran también afectar o aportar sodio es el pan, bollería, panadería, los cereales de desayuno de cajita, ¿no? Sobre todo si son panes industrializados, todavía un poquito más de sodio que si fuera el pan de la panadería de tu colonia. Todos los lácteos, todos los productos light, ¿no? Que muchos de los conservadores que tienen como glutamato monosódico, fosfato de sodio, ¿no? Ahí viene escondido el sodio en todos esos productos. Entonces sí, son bastantes los de la lista. Si tuviéramos que ir al supermercado,
y pudiéramos elegir entre el mismo alimento en diferentes empaques, ¿cuál sería nuestro punto decisivo en la etiqueta nutrimental? ¿En qué número tendríamos que fijarnos o en qué rubro tendríamos que fijarnos para elegir? Pues tendrían que fijarse, vamos a hacer uso del nuevo etiquetado, ¿no? Que ya de entrada es muy visible, clarito te dice, ¿no? Este producto tiene exceso de sodio, que no necesariamente son los 100 gramos o todo el producto. Recordemos que, digo, tal vez me estoy saliendo un poquito de tema, que es en proporción, ¿no? O sea, al final, ¿de dónde vino esta recomendación o este punto de corte del 10% de 100 gramos? ¿No? Que si lo traducimos a números, es mayor de 350 miligramos por 100 gramos de producto sólido, estamos hablando de un exceso, ¿no? Entonces nos tenemos que fijar en el sello, en los hexágonos negros, y también nos podemos fijar en la parte de atrás, donde viene claramente el aporte de sodio. La ventaja de este nuevo etiquetado es que ya no tenemos que andar haciendo malabares matemáticos, porque yo puedo agarrar, por ejemplo, 2 harinas de hot cake, vamos a poner este ejemplo, y las dos resulta que tienen exceso de sodio. Tal vez no es la mejor opción, pero si yo volteo, porque tengo mucho antojo y ya hice mis cuentas y todo me va a salir muy bien, igual es la de mi lado izquierdo, tiene menos sodio que esta, entonces me voy a ir por la del lado izquierdo, ¿no? También sería muy utópico decir que jamás de los jamases vamos a consumir alimentos que compramos en el súper, pero esas serían justamente la mejor forma. Y en el caso de los líquidos, igual es por 100 mililitros y sería mayor o igual a 45 miligramos de sodio. ¿Por qué se considera líquidos? Ustedes pensarán, pues el agua no tiene sodio, ¿no? No sabe salada o dependiendo de la marca. Pero recordemos que dentro de este rubro entran las bebidas light, ¿no? Entonces todas aquellas que tal vez pues no aportan azúcares, dentro de estos sustitutos de azúcar o conservadores traen sodio. Entonces por eso también se estableció este punto de corte. ¿Y qué hay de los nuevos tipos de sales, no? Ya sabemos que la alimentación también es cuestión de moda. Y salieron esta sal rosada, sal del Himalaya, sal, y entonces dicen, esta sal no te hace daño. ¿Qué hay beneficios? ¿Qué sí, qué no? Yo sé que tiene algo que ver también con el yodo, que es importante la sal que tenga yodo por alguna otra situación. O sea, no es como dar sal nada más porque sí, tiene un motivo. Platícanos un poquito al respecto, por favor. Claro. Voy a empezar por el yodo, porque esa es una historia que a mí me contaron en la licenciatura y se me hizo súper interesante, que es que de hecho nuestra población hace muchos años pues tenía esta deficiencia de yodo y de hecho andaban con bocio, que era aquí tener esta parte del cuello hinchadita. Y a partir de eso, que era algo muy, muy general o muy común, fue que se empezó a ayudar la sal, ¿no? Porque naturalmente no trae el yodo. Entonces, la mejor recomendación, como el yodo suele estar en alimentos sobre todo de tipo que vienen del mar, y tal vez nosotros, o bueno, específicamente creo que ustedes y yo no estamos cerquita del mar, podría ser una buena opción para comer o consumir yodo, ¿no? Entonces, la recomendación es que sí sea sal yodada. Ahora, ¿qué pasa con estas nuevas sales rosas del Himalaya y de no sé dónde? Bueno, son buenas. ¿Por qué? Porque aportan otros minerales, como pudiera ser cobre, como pudiera ser magnesio, como pudiera ser calcio. Sin embargo, y potasio. Sin embargo, pues estos minerales que acabo de mencionar los podemos obtener de otros alimentos de la dieta, ¿no? O sea, si vemos el costo-beneficio, estas sales son sumamente caras, ¿no? Sí, una parte por este plus que aportan, segundo porque las traen desde no sé dónde, ¿no? Son importadas, entonces eso encarece mucho, pero viéndolo crudamente, realmente no hay diferencia en si comes o no comes sal rosa o del Himalaya. Puedes comer la salecita que todos conocemos y mientras tenga una dieta correcta, adecuada, variada, se pueden obtener los minerales de otros alimentos. Entonces, la única diferencia, diría yo, en corto, pues es el precio y esta diferencia del aporte de minerales y nada más. Y eso me hace también pensar en lo que ya habíamos platicado sobre la personalización, ¿no? Que también la personalización de nuestros planes de alimentación toma en cuenta esas características. Si tengo yo acceso sencillo a ciertos alimentos y además el tema económico, ¿no? No es lo Claro. mismo, por ejemplo, que me prescriban a mí, y esta es una historia que me pasó a mí personalmente, que me prescriban acelgas y espinacas, que son alimentos que sí conozco y que sé utilizar bien,
y que estoy acostumbrada culturalmente a consumir, a que me prescriban en un plan de alimentación Kale, ¿no? Que es un alimento que yo no sabía ni cómo se usaba, que resultó ser mucho más caro y que aportaba algo muy similar a otros alimentos que yo ya conocía, ¿no? Entonces, es muy importante de personalizar y de acudir con expertos que se dediquen a esto para que podamos además hacer un plan de alimentación nutritivo, variado, pero rico también y muy accesible, para que sea un plan que podamos seguir durante mucho tiempo, en nuestro caso, Eugenia y yo, durante años, y que sea una forma de alimentarnos y que se convierta en un estilo de vida en lugar de un castigo de los dioses de la alimentación, ¿no? Que sea algo llevadero y que sea algo útil, que además impacte también positivamente a nuestro núcleo cercano, a nuestra familia directa. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Tienes redes sociales, teléfono de consultorio? ¿A dónde pueden acercarse para, si quisieran una consulta contigo, si quisieran saber más sobre ti, dónde te encontramos? A ver, en Twitter es @da_lagu con H al final. En mi teléfono es 777-257-4088 a 10 dígitos. Y mi correo está larguísimo, perdónenme, pero tengo como 20,000 nombres. prof.darinka.lagunas@gmail.com. En cualquiera de esas redes o medios de contacto les respondo con mucho gusto. Un gusto tenerte, Darinka. Creo que nos ampliaste un poquito más la información que necesitamos tener sobre sal. Gracias, Mariana, por compartir nuevamente este espacio y gracias a todos ustedes que nos están viendo. Sigan al pendiente. Vamos a seguir trayendo personas con mucha experiencia, con muchos conocimientos que nos van a ayudar a llevar un mejor manejo de la diabetes cada día. Sigan al pendiente y nos vemos pronto.